¿Qué tal, amigos? Pues de nueva cuenta es un privilegio, es un placer tener a mi tocayo Juan José Rodríguez Prats. Hay un grupo ya importante de personas que están atentos a tus entrevistas, que están atentos a tus lecciones sobre teoría política, sobre teoría del Estado. Más fue un político hablando, que eres un maestro de la ciencia política y se te aprecia mucho, se te agradece mucho el que pues nos hagas tus reflexiones. Es muy preocupante el tema porque ahora ya lo hicieron realidad, ya están en las plazas públicas recabando firmas, ya pasaron de los de los dichos a los hechos, es decir, ya hay una articulación política entre lo que dice el presidente, que ya pasó de ser una mera ocurrencia a una intención política, y es el hecho, perdón, de someter de preguntarle a la ciudadanía una pregunta sesgada, porque está hablando de todos los odios quizá acumulados por el desgaste del poder de todos los expresidentes, del periodo neoliberal, porque eso sí no toca a López Portillo ni a Echeverría, que fueron terribles, y con esto pretende, como Pilatos, entonces tomar una decisión que ni siquiera le corresponde, porque se supone que la Fiscalía de oficio es autónoma y debe perseguir los delitos. ¿Cuál es tu opinión, Juan José, acerca de este tema? Mira, mi querido tocayo, el tema da para mucho, pero a mí me gustaría focalizarlo desde algo que me ha inquietado desde que inicié mis estudios de la carrera de Derecho. Y aquí siempre apelaré a un gran jurista, para mí el jurista más destacado en la historia de México, que es un distinguido chiapaneco, Emilio Rabasa Estebanel. Yo creo que desde el origen de nuestra vida independiente hemos hecho mal uso de la ley. Tenemos un problema grave en el mexicano que yo le llamaría, y no yo, sino muchos autores, yo tomo prestada esta expresión, la cultura de la legalidad, lo que es la cultura de ver con respeto. Hay un filósofo norteamericano, Ronald Dworkin, que habla de los derechos humanos tomados en serio. El derecho en México no lo tomamos en serio. No es el simple afán de hacer justicia, sino que manoseamos, manipulamos, jugamos con el derecho. Yo utilicé una expresión muy dura que fui criticado y eso me permitió ir a los medios y explicarlo, el derecho masturbatorio. ¿Y eso qué significa? Que simplemente lo manoseamos, nos da satisfacción efímera de que hemos resuelto algo y el problema persiste y sigue dañando. Todo este escándalo que está haciéndose en torno a los juicios de los expresidentes, que desde mi punto de vista no debe consultarse, porque aquí se debe actuar de oficio, lo mismo en el caso de los cercanos a Andrés Manuel que están recibiendo dinero. Eso es de oficio, ahí hay delito. No sé por qué van partidos políticos a presentar sus denuncias, ¿no? Ahí evidentemente ya debió haber actuado el fiscal para delitos electorales, José Agustín Ortiz Pinchetti, ya debió haber actuado Gertz Manero y ya debería de estar actuando Santiago Nieto, porque indudablemente ahí hubo movimientos de recursos económicos ilícitos que deben haber estado en cuentas bancarias o se deben haber aplicado a procesos electorales de uno totalmente fuera de lo que contempla la ley. Entonces, Emilio Rabasa, en este libro extraordinario, son 2 libros y varios textos del fundador de la Escuela Libre de Derecho en 1912, eso fue Emilio Rabasa, y el que fue gobernador, gran gobernador de Chiapas, que Daniel Cosío Villegas dice que es de los juristas que sabían historia y que tenían una idea muy clara de qué es lo que se puede hacer con el derecho y qué no se puede hacer con el derecho. Esto es muy importante. Desde mi punto de vista, lo que estamos viendo es un gran espectáculo. Y otro gran jurista de los juristas
que están en vida y que yo admiro mucho, Sergio García Ramírez, escribe en estos días una frase que me gustó mucho: el Palacio de la Justicia no puede ser una carpa montada para el solaz de la política. Ahí está todo. O sea, se está utilizando, se está tocando fibras sensibles del mexicano en sus afanes más primitivos, de venganza, de castigo, de morbo, pero no en un afán justiciero. Y esto no puede desembocar más que en un pueblo que se encone más en medio de una crisis espantosa que ya con todos los ingredientes que tiene, amenaza con llevarnos a la profundidad del abismo. Tú lo habías advertido, habías hablado de 3 crisis, y esta cuarta, ayer me decía Fernando Belauzarán, en la misma hipótesis que tú habías planteado, que por si faltaba más a la crisis sanitaria, de seguridad y económica, se agrega este factor. Y yo le preguntaba, te pregunto a ti, ¿no están caldeándose los ánimos? No estamos, porque las elecciones prenden pasiones, es decir, sobredimensionan los apasionamientos. ¿No crees, por ejemplo, y estados como Chiapas, con municipios muy conflictivos, indígenas, donde las elecciones son de vida o muerte y se vuelven una batalla, el riesgo que significa esto lo estará midiendo el presidente en su afán de preservar la mayoría, porque esa es su obsesión ahora, ¿no? Mira, vamos a un proceso electoral que va a ser una lucha muy ruda, ríspida, va a ser la barbarie, porque siempre hemos estado discutiendo la relación entre política y ética. Y hay quienes dicen que son lo mismo, que no tienen por qué distinguirse. Yo no creo que sean lo mismo. Sí hay cuestiones que la distinguen. Esto, por ejemplo, nos dice mucho Norberto Bobbio o Sabater, por ejemplo, Fernando Sabater. Sí son cosas distintas, pero una política sin ética es la barbarie y una ética sin política es teoría estéril. Entonces, me parece que es lo que se puede dar rumbo a este proceso, que sea una lucha por el poder brutal, sin reglas, intrometiéndose el gobierno. El presidente de la República, me parece que se lo dijo muy bien el gobernador de Tamaulipas, en lugar de asumir tareas de resolver los problemas que ahorita tenemos en salud, en economía, en seguridad, está haciendo campaña política, porque definitivamente es en lo que está haciendo campaña política. Ahorita hay una fuerte discusión si, por ejemplo, en el spot en donde ya anuncia su informe, que si se valga utilizar la cita del Papa Francisco y del Evangelio. Del Evangelio, claro, sí. Esto ya es utilizar cuestiones religiosas que está expresamente prohibida en la ley electoral. El Estado esto laico. Se le criticó mucho a Fox y se viola el Estado laico. Entonces, los elementos, para mí esta semana, mi estimado tocayo, y pensando en el comentario contigo, porque yo creo que el político está obligado a ser optimista, debe ser optimista por deber, o sea, no se trata tan solo de señalar lo malo, sino de señalar cuál es el remedio, qué podemos hacer para resolver las cosas. Pero esta semana, mira, este pleito que se da en el Parlamento en torno a la designación del presidente de la mesa directiva, que es un cargo para mí simplemente de espectacularidad. Para Claro, mí es estar allá arriba. Tú has sido diputado, yo también, y ser presidente de la mesa directiva es estar en el acto público, es estar al lado del presidente, es representar al poder, pero en realidad que te permita resolver problemas, que te permita posicionar. A mí, como ser presidente de la mesa directiva, me quitaba la posibilidad de intervenir en el debate. Claro. Nunca me interesó ser presidente de la mesa directiva. Tampoco es más, yo le llamaba otro que se suba ya a la periquera, porque así le decíamos, otro que se suba ya a la periquera. A mí déjenme subir al debate, a la deliberación, que ese es el Parlamento. Y mira, tocayo, precisamente ahora estaba yo viendo lo que es el Parlamento y la
posibilidad de racionalizar la política, porque el Parlamento no se creó para hacer leyes. ¿A quién se le ocurre que una asamblea sepa hacer leyes? Ya lo hemos platicado en otras ocasiones. El Parlamento está como una posibilidad de darle racionalidad, sentido común a la política, a la deliberación. Y estaba yo discutiendo un viejísimo debate de hace 2083 años. Cicerón. Y Cicerón le dice a Catilina, Catilina era un conspirador, era un demagogo, no aceptaba una elección e intentaba un golpe de Estado. Al final de cuentas, víctima ya de la represión, antes de ser reprimido, de ser detenido, él se suicida. Pero él inclusive busca dar un golpe de Estado, o sea, se hace alianza con los militares. Pero hay una frase con la que inicia Cicerón las Catilinarias, que me parece de una actualidad. Si yo fuera diputado, subiría yo a la tribuna y comenzaría yo con estas palabras. ¿Hasta cuándo abusarás de nuestra paciencia? ¿Hasta cuándo esta locura tuya seguirá riéndose de nosotros? ¿Cuándo acabará esta desenfrenada osadía tuya? Para los que no saben mucho de derecho constitucional, de estos procesos, para que diferenciemos con mucha claridad. La consulta se puede hacer, ya se aprobó que la pueda hacer el INE, se aprobó que se tiene que hacer en otra fecha, que sería en agosto, tiene un costo, ayer decía Lorenzo Córdoba, 8,000. de 8,000 millones de pesos. Podrían hacer una encuesta y si quieren hacer ellos, saber si lo que quiere es el presidente lavarse las manos y dejar una decisión, aún teniendo la encuesta o teniendo la consulta que sería inoficiosa, innecesaria, ilegal, ¿de qué le sirve? El presidente no puede, él no puede iniciar, no puede ordenarle al fiscal que inicie una averiguación. Tendría que darle seguimiento a la denuncia de Lozoya. ¿Qué va a hacer Alejandro Gertz Manero? No sé si tú seguramente lo conoces personalmente. Pienso yo, y pienso en Porfirio, por ejemplo, que seguramente ha sido tu compañero de parlamento en más de una ocasión, Porfirio Muñoz Ledo. A esta edad, a estas alturas de la vida, ¿tú crees que Gertz se va a ir, va a defender a la institución, va a renunciar o va a ser servil a los intereses del presidente? Porque sí lo ha dado pruebas de ello, ¿no? Valor legal primero. Hay dos tipos de juicios. Hay dos tipos de juicios que se confunden: declaración de procedencia y juicio político. La declaración de procedencia es cuando el Ministerio Público tiene pruebas, hay un expediente de que se comete un delito. O sea, y entonces el indiciado goza de fuero, entonces tiene que venir una declaración de procedencia para que se someta al juicio ante Díaz Serrano. El juicio político, el último que yo recuerde, es en 1926 con José Guadalupe Zuno. El juicio político es más tendencioso, inclusive involucra dos términos que muchas veces están en conflicto: la justicia y la política. Y es algo un tanto etéreo, es la responsabilidad en el ejercicio público, no es propiamente la comisión de delitos. En el caso que se está señalando de los expresidentes, sí hay delitos. Por lo tanto, lo indicado sería declaración de procedencia. El juicio político, en la mayoría de los casos, yo te diría que ya prescribió. Pero entonces sería al revés. Si hay elementos para procesar y la persona tuviera un cargo, se le pide al Congreso que haga el desafuero de la persona para que pueda proceder. Pero en este caso los expresidentes no gozan de fuero. O sea, no tenemos por qué consultar si se aplica la ley o no. Claro. Ahí estamos viendo el manoseo, ahí estamos viendo el show, ahí estamos viendo la utilización de un evento para fines totalmente electoreros. Y esto me parece tremendamente grave. Oiga, te voy a leer, tocayo, lo que dice el juicio político. ¿Qué actos lo motivan? El ataque a las instituciones democráticas, el ataque a la forma de gobierno republicano representativo y federal,
las violaciones graves y sistemáticas a las garantías individuales o sociales, el ataque a la libertad del sufragio, la usurpación de funciones. Básicamente, estos son, en términos generales, los señalamientos. Yo creo que si a alguien le encuadran perfectamente más de 2 párrafos es a López Obrador. Una. Y dos, a los expresidentes son otros delitos. Porque los expresidentes lo que se está viendo es perjurio, es desviación de fondos, malversación de fondos, es enriquecimiento ilícito, es tráfico de influencias, porque esos delitos que tú señalas que están en el 108 constitucional o 110, si no mal recuerdo, es en relación a fincar. O sea, si tú ves, son, por eso la denominación juicio político, porque el tipo es muy etéreo. No. En el caso de, por ejemplo, de Salinas de Gortari, es por influencias para que se asignen contratos. Es lo que dio Odebrecht en efectivo. O sea, esto es otra cosa. Bueno, entonces Esto para es eso... un robo a la nación. Por eso, pero Peculado. suponiendo sin conceder que así fuera, porque siempre hay que presumir la inocencia, aunque haya tales evidencias, ¿qué caso tiene entonces todo este show, todo este circo? Este desgaste Mira, del país. es el caso. Decía yo que esta semana, que en primer lugar hay algo, y no cabe duda que sí hemos avanzado en muchas áreas de lo que es la humanidad, porque sin duda hemos tenido grandes avances. Hubo inclusive estudios que se señaló el 2013 como el mejor año en la historia de la humanidad. El 2013 es en donde menos violencia hubo, en donde menos hambre tuvo las zonas más pobres, más depauperadas del mundo, en donde más se avanzó en la democracia. Por muchísimas razones, hubo organizaciones no gubernamentales mundiales que con distintos criterios decidieron que el 2013 era el mejor año de la humanidad. Posiblemente el 2020 esté compitiendo en el otro extremo, del peor año de la humanidad, cuando menos en la última etapa, en la etapa moderna. La era moderna, exacto. La era moderna. Pero una de las cuestiones en las que brota los más primitivos problemas es en la política. Porque, por ejemplo, esta semana terminó la convención del Partido Republicano, que para mí, en contraste con la convención del Partido Demócrata, en donde desfilaron las grandes figuras del Partido Demócrata, en el caso del Partido Republicano, se efectuaron en primer lugar en la Casa de Gobierno del presidente de la República, del presidente de los Estados Unidos, y en segundo lugar fue un desfile de oradores de su familia. Sí. Entonces, es muy triste que una gente con tantas limitaciones como Donald Trump pueda engullir republicano. Y por otra parte, que esto suceda en la democracia más madura y más consolidada y más añeja, más longeva en la historia de la humanidad. ¿Cómo es posible que esto suceda? En la convención demócrata, Michelle Obama dijo una frase que es muy dolorosa, pero siempre se puede estar peor. Sí. Y desgraciadamente en política la frase es real. O sea, si hemos avanzado en la ciencia, si hemos avanzado en la medicina, si hemos avanzado en todos los órdenes, en desarrollo económico, en generación de empleo, con todo y el neoliberalismo y lo que se diga, ha disminuido la desigualdad, ha disminuido, no en cuanto a que hay mucha concentración del ingreso en el 1% de la población más rica, pero sí en que hay cada vez más población en todo el mundo que se incorpora a satisfacer sus necesidades básicas. Entonces, frente a todo eso, hoy es posible, después de que tenemos 5.000 años del intento de organizar a la sociedad políticamente, que eso es el Estado, ¿cómo es posible que surja una persona tan descalificada? Sí. Y si vamos a la historia, mira, en 1800 Alemania, en 1800, o sea, hace más de 200 años, hace 220 años, Kant tenía 75 años, Goethe tenía 50 y Beethoven tenía 30. Si tú y yo hacemos un ejercicio de los mejores filósofos, sin duda alguna tendríamos que considerar entre ellos a Immanuel Kant. Si hablamos de escritores, tendríamos que considerar a Goethe, al doctor Fausto.
Y si hablamos de música, pues casi, la gente si te dice cuál es el más grande músico que ha tenido la humanidad, te dice Beethoven. Entonces, frente a esa sociedad que fue ejemplo, que fue una maravilla, bueno, pues 150 años después engendró Hitler, y Hitler llegó al poder apoyado por el Parlamento en 1933. Entonces, políticamente nunca podemos decir o cantar victoria, que fue el gravísimo error de Francis Fukuyama y que él lo reconoce cuando dijo el fin de la historia, la caída del muro de Berlín. Ya llegamos a la democracia liberal y a la economía social de mercado. Bueno, pues resulta que hoy, en el 2020, pues retornamos a cero. Si en el 1938 se hablaba de 3 sistemas modélicos, el sistema nazi y fascista de Hitler y de Mussolini, el mundo soviético y la democracia occidental. Se derrumban los nazis y Italia y Mussolini y queda lo que fue la Guerra Fría, las dos potencias, el sistema soviético y el sistema occidental, el de la democracia occidental, separadas, como bien lo definió Winston Churchill, por la cortina de hierro que iba desde el mar Adriático allá en el otro extremo, en lo que son las repúblicas bálticas. Y ahí se dividían, ¿no? Ahí estaba. Y además la depresión de Winston Churchill fue correcta, porque era la cortina de hierro, materialmente. Bueno, entonces se dijo, hay 2 sistemas. Pero cuando se cae el muro de Berlín, decían, no, nada más hay un sistema. Pero resulta que ya ahora ni eso, regresamos a cero. Ahora vamos a tener que discutir de nuevo cuál es el sistema. ¿Qué conflicto para la humanidad que no tenga fin y de la que se ha escrito mucho? ¿Cómo evitar el abuso del poder? ¿Cómo garantizar que el hombre con poder actúe prudentemente? Pues muchas gracias, tocayo. Te agradezco mucho de nueva cuenta. Yo, tocayo.